y eventualmente si no hubieran ocurrido, por ejemplo, los bombardeos a Plaza de Mayo. Es decir, si hubieran tenido una conciencia ética, moral, humana, los pilotos de esos aviones, y se hubieran negado a bombardear Plaza de Mayo. La idea de todo eso se construyó interdisciplinariamente, pero esencialmente con historiadores. Martín Leguizamón, que está en línea, es uno de ellos, historiador, politólogo y docente, y lo vamos a saludar. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? Y bueno, todo el equipo Que Vuelvan las Ideas siempre, es un gran nombre, me encanta el nombre del programa, es clave para estos tiempos. Gracias, Martín. Bueno, se nos ocurrió, podía ser un abordaje interesante por una jornada como hoy. ¿Qué hubiera pasado para quienes no vieran ese capítulo, digamos? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido los bombardeos a Plaza de Mayo, a tu criterio? Bueno, así empieza Distópica, primer episodio. ¿Qué hubiese pasado si juega con la ucronía, que significa plantear ese laberinto, ¿no? En nuestro programa nosotros planteamos que los pilotos en pleno vuelo se vuelven objetores de conciencia y dicen no podemos hacer esto, y retroceden y llaman a las Fuerzas Armadas a no hacer el golpe con todo lo que eso implica, sí. Y en las elecciones siguientes Perón vuelve a ganar. Esa es la ucronía. Ajá. Y ahí es cuando nuestra compañera Luis Urquijo dice, pero realmente ¿qué pasó? Y bueno, pasó lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Sí. Imagínate, yo te llevo a caminar por la Plaza de Mayo hoy y miras para el cielo, imagínate aviones que llegan y que bombardean la ciudad, porque empiezan a bombardear desde donde hoy, para que más o menos se ubiquen, sería la Biblioteca Nacional, que ahí estaba la residencia presidencial, el ex Palacio Unzué, y bombardean parte de la residencia presidencial y después bombardean la Plaza de Mayo. El objetivo era matar a Perón. Parece una película sacada de la Segunda Guerra Mundial, pero pasó. Nuestra historia se construye siempre de aquellos que escriben y dejan amnesias buscadas. O sea, en el siglo XIX como cuentan lo que cuentan. Pero es interesante repensar y que nos interpele esa Plaza de Mayo bombardeada. Es algo irracional total. ¿Qué tal? Y como diría Spinetta en la canción de una bengala, solo por un color, ¿no? Pasa un poco por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mariano Hamilton te saluda. Lo interesante que tiene ese episodio del bombardeo a la Plaza de Mayo es lo disciplinador que fue para lo que ocurrió 3 meses después, ¿no? Exactamente. Justamente es eso, o sea, es la previa a lo que va a pasar después, que es un golpe nefasto que lleva después 18 años de proscripción del peronismo. De hecho, los golpes que vienen después, esa democracia totalmente restringida porque el peronismo estaba proscripto. Claro, que te lo decía porque recordemos que 3 meses después, cuando se produce el golpe de Estado, y después de 3 días de combates en diferentes lugares del país, en diferentes regiones, y cuando Perón prácticamente tiene ganada la contienda, digamos, o sea, las fuerzas revolucionarias, los que querían derrocarlo, ya estaban prácticamente derrotados. Rojas le envía un cablegrama y le dice, si no renunciaste, bombardeo la ciudad y ya sabés que somos capaces de hacerlo. Sí, sí. Y Perón dice, antes de evitar una matanza y que terminemos como España en la Guerra Civil Española, prefiero renunciar. Esta es la razón por la cual Perón renuncia. Por eso digo lo disciplinador que fue ese episodio, ¿no? Es que fue netamente disciplinador y aparte comienza una espiral de violencia que va a terminar con la dictadura más sangrienta que es el 76. O sea, no nos olvidemos eso. ¿Qué tal, Martín? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte, después del bombardeo en sí, con los muertos y unos días después, si se quiere, ¿cuál es la reacción del peronismo? ¿Cuál es la reacción de Perón por un lado y del peronismo también? Entre el bombardeo, y el golpe, ¿no? ¿Qué pasa con el peronismo en ese interín? Yo pienso que lo podemos dividir en 2 partes, la parte política y la parte del pueblo. El pueblo empieza a sentir que algo va a pasar, ¿no? Que por todo lo que se luchó desde el 45 en adelante comienza por determinados grupos nefastos a cerrarse. Y el peronismo, como decía recién tu compañero, empieza a recibir las amenazas constantes de los padres Leonardo y de la Entonces se llama a replegarse. Pensé después van a haber los fusilamientos de Valle, que es otra historia también interesante para contar. Hay una discusión respecto de qué tan determinante fue el golpe, o sea, si fue un golpe eclesiástico o fue un golpe efectivamente militar. Bueno, hace poquito Berbisky tuvo
una charla con Rosendo Fraga en el Centro Cultural Kirchner alrededor de esta situación, pero recordemos, los aviones tenían las pintadas Cristo vence, ¿no? Claro. Exacto, Cristo vence, pero no nos olvidemos la manifestación de Corpus Christi, que fue 3 días no nos olvidemos las banderas de la Acción Católica, no nos olvidemos que es un golpe cívico-militar y eclesiástico, ¿no? Las manifestaciones desde la iglesia que se vaya el tirano en plena época democrática. Sí. Eso para mí no hay que ni olvidarse, porque es lo que se va a ir repitiendo después, ¿no? Que comienza también con el golpe del 30, porque siempre son los mismos grupos los que realizan los golpes. Ajá. Martín, ¿por qué crees que costó tanto recordar este acto, el bombardeo? ¿Por qué se ocultó durante tanto tiempo? Yo tengo entendido que recién en el 2008 es considerado un hecho de lesa, un delito de lesa, pero durante muchísimo tiempo ni siquiera se hablaba de este episodio. ¿Por qué crees que eso ha sido así? Para mí tiene mucho que ver con, como te decía antes, con las amnesias buscadas en nuestra historia, con lo que se busca tapar, con los que van a construir la historia, y con lo que conviene decir y con lo que no conviene decir. Vos fíjate, en la época de Alfonsín se habló de esto. Entonces empezamos a jugar por un momento donde te puedes imaginar punto final, indulto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y cuando ves las imágenes, decís, pero esto pasó, como te decía al principio, parece una película que nunca existió, pero existió y fue tapada, fue ocultada, para obviamente no contar las verdaderas historias y las verdaderas reivindicaciones. Es como cuando no contamos la historia de Belgrano, es exactamente lo mismo. Claro. Martín, gracias por esto, por este rato, sabiendo que tenés una agenda ahí bastante apretada. Un gran abrazo.